Ahí estamos. Bueno, como decíamos, que abríamos para consultas, para aportes, el resumen del primer encuentro, calculo que la mayoría acá de la sala estuvo en vivo, y alguno lo habrá podido ver grabado, pero bueno, este es un encuentro no planificado, para darle continuidad a lo que hicimos en las cuestiones en la primera parte, a las que no llegamos a ver. Pues, también el camino espiritual, la magia es eso, o sea, dar respuesta a los imprevistos de la vida, como pasó en el encuentro anterior, que era tanta información la que fuimos compartiendo, la meditación, el trabajo que hicimos, de lo blanco, de lo negro, del cielo, el infierno, integrando eso, que estuvo buenísima. Lo que me estuvieron comentando, llegó mucho esa meditación. Se puede hacer, o sea, también pues me preguntaban, ¿es para hacer una sola vez la meditación de la integración de opuestos, de lo blanco, de lo negro, de las virtudes, de los defectos? No, como cualquier meditación, como cualquier ritual, se puede hacer la cantidad de veces que se quiera. Siempre, obviamente, la primera, cuando es un rito, cuando es algo nuevo, es muy importante y llega al ser muy fuerte. Nada obsta de que quien la quiera repetir, quien quiera seguir profundizando, especializando en esa meditación, en ese trabajo, o en todos los que hicimos en encuentros anteriores, también se puede hacer. Para eso también ponemos las grabaciones a disposición, para quien quiera. A veces me preguntan, che, ¿te acordás de este trabajo que hicimos? ¿Dónde está? Y siempre remitimos las grabaciones ahí del canal que tenemos abiertos para todos, así que, bueno, la invitación también de quien quiera repasar el contenido está. Pero bueno, tuvimos que dar respuesta a los imprevistos. Fíjate, la magia que compartimos, la magia blanca de mano derecha, la magia operativa, te ayuda a estructurarte, te ayuda a programarte, a crear tus propios programas, y te ayuda a entelequiar la vida, a impulsar la vida, a evolucionar la vida en este plano. O sea, según la alquimia, que ya siempre lo mencionamos en los encuentros, es la obra en blanco, es la albedo. Pero también parte de la magia y parte de la vida es transitar las cuestiones no previstas, como decíamos del encuentro anterior, y tener las herramientas para poder hacerlo. Y sin ensayo, porque nos pasó en la sala que, bueno, no estamos llegando, ya era hora y media de encuentro, quedaban la mitad de los temas, bueno, hablamos con los chicos, con la gente que estaba en la sala, y llegamos a un acuerdo, pusimos referentes para hacer otro encuentro. Pero porque tenemos las herramientas, sabemos lo que es un referente, una negociación, el mercader, ir más allá. Entonces, sin ensayo, porque eso no se podía ensayar ni prever, dimos respuesta. Lo que tiene lo riesgoso a veces de esa vía, que es la vía de la mano izquierda, las cosas sin ensayo, es que es un poquito más peligroso, porque si fallaste ahí no hay posibilidad de ensayo, pero bueno, eso se tiene que resolver y disolver en el momento. En la alquimia sería la nigredo, o sea, la obra al negro, que también está bien, porque fíjate, en esas cuestiones ahorramos un montón de tiempo. Lo charlamos ahí, hicimos la propuesta, ¿qué hacemos? Resolvemos y ya hicimos otro encuentro. En poco tiempo, resolvimos y disolvimos ciertas cuestiones. O sea que hay que considerar las dos para llegar a la tercera vía, hablando en términos de la alquimia, la obra al rojo, es decir, la rubredo, la obra del presente, de la eternidad del presente. Como hizo, y yendo al tema, el amigo Siddhartha, Siddhartha Gautama el Buda, el despierto o el liberado. Se hizo dueño de su propio cuerpo, como veíamos del Buttasudi en el primer encuentro. O sea, se hizo dueño de su propia alquimia. Hizo la liberación en vida, por eso le dicen el liberado o el despierto. ¿Se acuerdan que decíamos? Hay que despertar del sueño vigílico, hay que iniciarse en alguna línea para después liberarse, como hizo el Buda. Pero bueno, se hizo dueño y maestro de la alquimia. Fue más allá de lo químico, que se podría decir que es solamente la parte física, lo biológico, e integró los mundos, los tres mundos que hablábamos recién. Fíjate, hoy vivimos en una sociedad química.
lo vimos en el encuentro del paradigma científico, todo lo que es el cuerpo, la biología, la sanación del cuerpo a través, hoy en día, como te lo propone el paradigma de lo científico, a través de lo farmacológico, de los fármacos, o sea, de las pastillas, que siempre decimos también, está bien, querés considerar esa pata del paradigma, está bien, pero que no te someta. ¿Okay? Entonces, vivimos en una sociedad química, donde lo más importante es las cuestiones de lo físico, de lo biológico, en cuanto a la sanación, en cuanto a la salud, según el paradigma científico, en algo químico, en algo farmacológico. Antes, desde lo general, en épocas donde la magia estaba en el paradigma de lo general, estaba la alquimia. Había sociedades alquímicas que iban más allá de lo químico. Bueno, esa posibilidad ya no existe en lo general. Malas noticias, eso no está más. Hoy día hay que hacer la alquimia propia. O sea, no vas a encontrar alquimia en lo externo. Porque, ¿qué te propone? ¿Cómo degrada lo general a la magia, en este caso en la rama alquímica? Bueno, como techo, te proponen, ¿viste? Yo lo he tomado, no está mal hacerlo, ¿viste? Tenés el oro helicoidal, la plata 925 en el frasquito, que está bien todas esas cuestiones, pero ese es el techo de lo que podemos llegar a conocer como alquimia, hoy día. Que están bien, hay que transitarla, comprar la botellita de la plata, el oro, tomarlo todos los días, yo lo hice también. Pero si no haces la transformación interna, alquímica, no hay sustancia externa que valga. Ese es el tema, porque si no, esas botellitas que te venden ahora, que está bien, pasa a ser como un fármaco. O sea, son un sinsentido. Terminan siendo lo mismo que te tomes el ibuprofeno, que dependas de la sustancia externa dada por el médico, por la farmacéutica, para sanarte. Es lo mismo. Lo que importa es el individuo. O sea, como explicábamos en ese encuentro con el tetrafarmacón, y que enseñábamos a hacer la EPODé, que es tomar la sustancia cualquiera que sea, pero desde un lugar del individuo. O sea, me puedo tomar un ibuprofeno si me siento mal, tampoco voy a estar 2 días hecho mierda porque no me puedo sanar solo. Bueno, tomo el ibuprofeno, le doy la orden a la sustancia externa, le hago la EPODé, como decían los griegos, y ahí integro sustancia, pero desde un individuo. Porque si no es lo mismo. Bueno, hoy lo puedes hacer. Lo puedes hacer con el ibuprofeno, te puedes estar orientado haciendo una alquimia con un ibuprofeno, o con un vaso de agua que lo cargas energéticamente y simbólicamente con algo, o te podés desorientar tomando oro helicoidal. O sea, que en una sustancia aparentemente espiritual, pero si simplemente te tomas la botellita de oro y después de tu vida y de tu tránsito no haces nada dirigido al espíritu, bueno, estás igual de desorientado que si te tomaras el ibuprofeno como salvación, como única salvación, como veíamos en el paradigma científico. Entonces, ¿qué te dice esto? Bueno, que no te guíes únicamente por lo externo, sino por la propia alquimia. O sea, y para no irnos de tema, la alquimia como hizo la transformación el amigo Siddhartha, el Buda. Porque veníamos viendo el encuentro anterior, ¿se acuerdan que mencionamos el origen de las religiones occidentales, abrámicas, cristianismo, judaísmo, islamismo, islam, ya desde el encuentro del paradigma religioso que dimos? Dijimos, bueno, el ir más allá para nosotros que se nos planteaba, el desafío era incluir a las religiones o cultos dármicos, budismo, que es el gran tema que estamos tocando en estos encuentros, sijismo, hinduismo, jainismo, etcétera, todas las religiones de Oriente, se podrían decir, dármicas, hinduistas. Vimos el origen histórico también del mito del Buda, porque también tiene que haber una historia en los mitos. Para que haya un liberado, tiene que tener la parte mítica y la parte histórica. A cualquiera de ellos que te vayas.
al Buda, al Cristo, a Mahoma, hablando de las religiones que estábamos hablando, pero también en los mitos y las leyendas. Siempre vemos los mitos griegos, los mitos romanos, te vas a Hércules y tiene una parte de registro histórico y tiene la parte mítica. Te vas a los mitos vikingos y tienen su parte mítica con Odín, con Wotan, con Freya, etc., y los dioses paganos como se conocen hoy, pero también tenés el registro histórico de los vikingos. O sea, para que haya un mito, está bien que esté la parte de la leyenda, es decir, la parte del dios, y la parte histórica, la parte del humano. Porque ¿qué te dice el mito del héroe? ¿Qué te plantean el mito de estos dioses, el mito de Perseo, mitad humano, mitad dios? Que hay que ir desde lo humano, primero hay que ser humano, primero hay que declararse en existencia siendo humano, para ir más allá del límite del mito humano, para conectar con el mito divino, o sea, la parte del Dios. La parte humana, para ir más allá, va a tener que transitar los cuadrantes que siempre mencionamos, de la personalidad, de la mente, del alma, mismo del espíritu, para a través del mito del héroe, de lo heroico, y de lo titánico, porque para hacer una obra en esta vida, en este Kali Yuga, hay que hacer las cosas titánicamente, llegar a lo divino, llegar a un mito, a la divinidad. Por eso tocamos la historia de Siddhartha, ¿se acuerdan? El príncipe, el hijo del rey, que tenía todo el reino a disposición, que se podía haber quedado muy tranquilo, entelequiado, ahí en su historia, pero fue más allá. O sea, transitó las comodidades de tenerlo todo. Y fíjate, cuando salió del palacio, se fue al otro polo, al ascetismo, a la vía de la mano izquierda, a no tener nada, a vivir en la intemperie, a encontrarse con los ascetas de la zona, a empezar a hacer los rituales, hoy dirían rituales satánicos hacia el Buda, pero eran rituales de eso, del ascetismo, de la mano izquierda, de la vía sin ensayo, el anigredo en la alquimia que decíamos recién. Pero fíjate, todo lo que tuvo que hacer el humano para llegar a lo divino. Después decíamos, mira, todo lo que transitó el Buda, para que después cuando se murió se cree el budismo alrededor de él. Que a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, el culto que se hace alrededor del iniciado termina siendo contrario, o hasta opuesto a lo que decía el mismo iniciado. Budismo, que como lo conocemos hoy, con sus diversas ramas, ¿se acuerdan que veíamos la Theravada, que es la más conocida, el Mahayana, que puso un montón sería como el luteranismo en lo cristiano, que le dio como muchas modificaciones, o lo occidentalizó un poco, y la que nosotros consideramos que es la que más orientada está al cuadrante del espíritu, o que puede ser orientada desde allí, que es la vía de la liberación del diamante en rayo, o Vajrayana. Siempre está con el cuidado que decimos estas traducciones, que a veces del sánscrito, del hinduismo, no son literales al español, a nuestra lengua romance, pero bueno, para ponerlo en palabras en castellano, en criollo, el Vajrayana es la vía de liberación, o la vía del diamante en rayo. ¿Y qué significa eso? El diamante. El diamante, que por proceso alquímico, biológico, es un carbón, que por la presión abajo de la montaña, en la tierra, por millones de años se convierte en diamante. Sola y únicamente por la presión y por la limación del carbón llega al diamante, a la purificación, a la cristalización, al Cristo, al cristal. Esa es la vía del diamante. Y el rayo es por la velocidad. El rayo es, como decimos, como siempre, la intuición que llega como un rayo, que es la vía, la herramienta del mito de Zeus. O sea, lo espiritual llega a través del rayo a esta vía humana, que también es rápido, es la velocidad de la luz, es para ahorrar tiempo en la encarnación. Entonces, fíjate, tenés los dos polos, la limación a través de los millones de años, es decir, las encarnaciones para convertir el carbón en diamante. Y al mismo tiempo, la liberación por el rayo
a través de el mito de Zeus, de el espíritu a través de la intuición. Y bueno, eso es el Vajrayana, la vía del diamante, la vía del rayo, orientada a través del espíritu. Porque vimos, como siempre, ¿qué hace lo general o el registro cultural con las cuestiones iniciáticas? O les pone tapasignos. ¿Me acuerdan como les contaba que estuve en Roma? Todas las cuestiones romanas o egipcias orientadas al espíritu después tenían la cruz católica encima, las pirámides, los templos romanos, todo se había construido algo encima. O se lo destruye o se le pone un tapasigno encima, o se lo tergiversa. Bueno, un poco ha pasado eso con el Vajrayana y con el budismo tibetano. El budismo guerrero tántrico. Todo lo que vimos en el encuentro anterior, las cuestiones del Dalai Lama, de lo que hacía con el niño ese, que lo agarraba y lo besaba con la lengua, todo lo que contamos, del Pachen Lama, el Tíbet, bueno, todo un poco de teorías conspiranoicas que vimos también en ese encuentro. Bueno, nos remitimos al video anterior para no repetirlo. Pero fíjate, ¿qué llega a Occidente del budismo tibetano? Llega a eso. Pero bueno, no es para ponernos en guerra contra eso, ni mucho menos, sino para integrar. Hay que considerar esa línea tibetana del registro cultural, en los términos de lo general, pero ¿qué hacemos acá en este tipo de espacios? Perforamos en lo oculto, como siempre hacemos con todos los temas que tocamos. O sea, no es cuestión de hacer un asunto maniqueo de esto, de ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos, sino de poder hacer, cada quien, la propia síntesis de estos temas que vamos tocando. O sea, destilar la propia esencia, la quinta esencia, o el cuarto camino, como decía Gurdjieff. Entonces, ¿qué nos va a interesar ahora? De la doctrina que hay atrás de este budismo tibetano que nos llega para conectar con el Vajrayana. Para que cada quien, si lo desea, y en su oportunidad y en su tiempo, tenga una vía más de despertar, de iniciación y de liberación. Y ahí en el encuentro anterior empezamos a tocar. Vimos el tema de la casa de las 6 ventanas, de los 5 sentidos más el sexto sentido, cómo hacer la conquista del propio cuerpo, o sea, de la primera dimensión, para al menos llegar con dignidad a la tercera dimensión acá, que nos plantea esta malla de realidad, y a partir de ahí sí empezar a subir, a iniciarse y liberarse. Vimos cómo hacer el propio Bhuta-Subi, o sea, cómo conquistar los 4 elementos de la tierra, y uno mismo ser el quinto elemento. O sea, la conquista del propio cuerpo. Vimos las 4 verdades del budismo, como lo conocemos en lo general, toda la existencia de sufrimiento, el origen del sufrimiento es el deseo, algunas traducciones te ponen el anhelo, ya explicamos la diferencia entre el deseo dado por el otro, el anhelo de algo, de tu hacia dónde propio, lo que es dirigido y lo que no. Vimos también el sufrimiento puede extinguirse, o sea, como tercera verdad. Y también hay que encontrar, para eso hay que encontrar la causa del sufrimiento, y para ir más allá del sufrimiento humano hay que practicar el noble óctuple camino, o camino de los 8 senderos, depende de la traducción que encontremos, que eran el entendimiento correcto, el pensamiento correcto, el discurso correcto de la palabra recta, la acción correcta, los medios correctos, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Como dijimos, correcto siempre en términos propios. Nadie te puede venir a decir a vos qué es correcto en tu vida o no. Nadie mejor que vos para saber qué es orientado a tu existencia o no. Ahora que se vienen las elecciones acá en Argentina, no hay mejor político que vos mismo para saber cómo están las políticas en tu vida. Yo me voy a votar a mí mismo. Estoy haciendo voto cantado. Ahí en las primarias de agosto, hace un par de elecciones que ya vengo haciendo la práctica, un papelito en casa, pongo Joel Colombo, y después meto, total, entro al cuarto oscuro, en el sobre pongo el Joel Colombo, la hojita que me llevé, y nadie tiene por qué saber.
Después la cara de quien ve eso cuando abren, cuando abren el sobre y vean, bueno, nada, una cuestión, un asunto de color acá. Pero nadie mejor que estás haciendo correcto o no en tu vida que vos mismo. ¿Mm? Y esto sí, lo vamos a conectar porque acá habíamos quedado en iniciar oficialmente el próximo encuentro con la ley de causa y efecto. Porque todas estas 4 verdades se dan por ciertas causas que generan ciertos efectos, como podemos ver en la primera capa de información de la ley de causa y efecto. Que no sé si se podría decir que es inventada por el Buda, por el budismo, también, porque también lo tenés en las 7 leyes universales, del Kybalión, de Hermes Trismegisto el Grande, o sea, tenés varias fuentes de origen de esta cuestión, lo cual te dice que es algo más allá de lo humano, este tipo de ley universal. Por eso es una ley universal y no una ley humana, que se presupone que lo vas a poder aplicar en cualquier encarnación, en cualquier lugar donde esté del universo. Eso es una ley universal. Y bueno, cerramos el encuentro viendo, bueno, che, ¿y Buda es budista al final? Lo que decíamos, el culto y la devoción, de poner la fe en el otro. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hacen los cultos del budismo, el cristianismo, el islamismo? Quitar la puesta de sentido que hay que poner en uno mismo, en la fe propia, en el otro. O sea, ni es lo que digo yo, ni es lo que dice ningún maestro alrededor, no es ninguna palabra sagrada o manifestada, sino es lo que vos sintetizás de eso. No es que vengo yo a traer los 10 mandamientos, como decíamos, no va por ahí. O sea, religión, religar a las cuestiones de otro, eso te plantea el dogma de la religión, reconectarte con otra cuestión que no sos vos. En contraposición al paradigma de la magia que te dice, poné la fe en vos, considera todas las cuestiones de las religiones, las enseñanzas, etc., pero poné la fe en vos. O sea, ¿qué te proponen los iniciados? Que el Cristo, que hagas tu propia verdad, tu propia realidad, tu propia fe, tu propia pistis, tu propia construcción del mito, como vemos siempre en el camino de la verdad del Cristo. Bueno, el Buda, ¿qué te dice? Ilumínate, en otros términos, pero es algo, son equivalentes. No se conocían el Buda y el Cristo, pero son equivalentes de distintas épocas, distintas psicorregiones. Ilumínate, para liberarte y llegar al nirvana, que sería más o menos la construcción del paraíso, pero acá, en este plano, en esta tierra, no en la concepción religiosa de que te dice rompete todo acá porque vas a tener un paraíso no terrenal, en otro lado. Era la principal diferencia entre el camino religioso, lo que te puede proponer el budismo, y una iniciación. Uno te separa de la divinidad humana, te lo pone afuera, como es lo religioso. El camino iniciático te dice, bueno, haz el recorrido interno, externo, el cielo, la tierra, haz el camino que hizo el iniciado, pero conecta con el Dios interno. El Padre y vos, el Padre y yo somos uno, el Dios sos vos. El Siddhartha también es lo mismo. Transitá las vías de la mano derecha, la vía de la mano izquierda y hace la destilación propia de eso. Y que, o sea, el Buda te ponía eso, que cada quien pueda transitar esas vías, de lo religioso, de lo dogmático, de lo interno, de lo propio, y hacer su propia destinación, su propio camino, su propio infinito. Y bueno, hasta ahí más o menos habíamos llegado con lo que vimos. Y ahí es cuando dijimos, bueno, aparece el imprevisto, nos vamos a estar 4 horas acá, lo ponemos, lo desdoblamos en el tiempo, hacemos la desdoblación y lo ponemos en el próximo encuentro. Y hoy toca la tarea no tan fácil, o sea, hablando de tareas titánicas, de seguir sintetizando miles de años de historia y de mito en un par de horas. O sea, de concretar y de integrar en nosotros lo que el Buda compartió y mostró como enseñanza. O sea, de poder destilar nuestra propia Amrita, que en términos del yoga tántrico del Vajrayana, es el néctar de la inmortalidad.
El amrita es la sustancia, hablando de sustancias antes que hablábamos, del oroicoidal, del ibuprofeno, el amrita es el néctar de la inmortalidad según el yoga de la tradición, o sea, según el budismo tibetano originario. Entonces vamos en la búsqueda de eso, del néctar de la propia inmortalidad, del amrita. Pero bueno, para ser inmortal antes hay que ser mortal. Antes hay que haber conquistado el propio cuerpo, tener tu propia realidad, tu propia salud, tu propia economía, ¿viste? Para no pegarnos esos, como dice el Juan, esos chutazos a la mierda, que no, pará, primero conquistemos la mortalidad y después nos dirigimos a lo eterno. Más o menos hagamos el camino al mismo tiempo, ¿viste? Y fuera de chistes, para transitar lo mortal, lo humano, o sea, este plano, que para algo estamos en este plano, hay que entender las leyes que mencionábamos antes de causa y efecto. Leyes de causa y efecto, que o son originarias del budismo o son aplicativas, van a la enseñanza de la tradición del hinduismo, del budismo iniciático. ¿Qué te dice que una de las causas del sufrimiento es la ignorancia? O sea, la avidia. Fíjense que cuando se pone la anteposición de a, es porque es sin. Avidia, o sea, sería la ignorancia del conocimiento, pero no el conocimiento en términos académicos, sino como el conocimiento del nous, que también mencionábamos en otro encuentro, es decir, del conocimiento encendido, de la sabiduría. O sea que para llegar al nirvana, a la iluminación, en términos budistas, hay que despertar saliendo de la avidia. Y salir de la avidia, que es la ignorancia del conocimiento encendido del nous, bueno, nos orienta a conectar con el nous, o sea, con el conocimiento despierto. ¿Qué son postulados esto? Son leyes. Leyes como las sánscritas, como las científicas, como las humanas, que en algún momento fueron teorías, que son postulados, que se concretan en la práctica, que se hacen sabiduría, y luego quedan en la malla de realidad como mito. El otro día estábamos en un grupo de la escuela ahí, y estaba compartiendo una profundización que hice del estudio del diagrama de Peirce, te lo daban en la universidad, creo que en pensamiento científico, una de esas materias, te lo enseñan como una cuestión matemática, y cómo ir más allá de eso, cómo integrarlo en conocimiento despierto. No lo vamos a profundizar porque quizás no todos acá están al tanto de Peirce y cómo ir más allá de los cuadrantes de Peirce. Pero lo puntualizo como punto de partida de cómo utilizar estas teorías, o cómo utilizar mismo estos dogmas que conocemos hoy, dogmas religiosos, dogmas científicos, dogmas mismos en el paradigma de la magia, como síntesis, como fórmula, como forma de causar el mito que querés construir en tu vida y no como efecto. Y ahí ya entramos directamente en tema, ahí empieza la salida del laberinto, de causa y efecto, del manejo del tiempo. Porque las cuestiones que se nos proponen hoy como dogmas, como leyes mismas de la espiritualidad, metafísica, de cualquier línea que te puedas imaginar, en general se proponen como efecto, como algo ya hecho y resuelto que vos tenés que tomar simplemente para, en el mejor de los casos, la integración de eso. En cambio, el postulado iniciático, para orientarlo, es que los tomes como causa, que puedas integrar todas esas cuestiones, las leyes, los dogmas, los postulados, los mitos, como una causa para vos, es decir, como un piso y no como un techo. Que la utilización de esa energía, de esa vibración, como son las leyes, los postulados, las teorías, las fórmulas, te sirvan para crear tu propio tiempo y espacio. O sea, como postulábamos en un flyer ahí de la escuela, que
que tu espacio sea tu medida de la conciencia, de tu conciencia, y que el tiempo de tu energía. Y ahora vamos a ver por qué lo tocamos con causa y efecto esto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo tratamos acá? Porque vamos a ver el manejo del tiempo. Pero no hay manejo del tiempo si no entiendo, no integro y no manejo las propias causas del tiempo. Entonces ahí le cambiamos el signo a las cuestiones de las leyes, los dogmas, los postulados, las fórmulas dadas por el otro, para integrarlas como causas. Entonces yo cualquier mito, cualquier ley, cualquier postulado, lo integro como causa para empezar a crear mi propio tiempo. O al menos para empezar a manejar el tiempo cronológico, el tiempo demiúrgico, y sí después crear el propio tiempo de la oportunidad del Kairos. Pues fíjate, te vas a diversas líneas espirituales, que vas a lo chamánico, está la Pachamama, que en realidad, aparte de la primera capa de información de la Madre Tierra, es tiempo y espacio. Pachamama. El manejo del tiempo también en culturas, cuestiones iniciáticas, ancestrales, de la Tunaptia, el manejo del tiempo, no pensado en tiempo de reloj cronológico como lo conocemos hoy, sino la cantidad de espacio y tiempo que te falta para llegar a entelequiarte en cierta cuestión en tu vida, a tal objetivo, a tal meta, a tal crecimiento individual. Tenés el mito del tiempo cronológico, que ya lo conocemos, el paso del tiempo lineal en pasado, presente y futuro, sin posibilidad de trabajo temporal en eso, sino simplemente por el paso cronológico del tiempo, por eso cronología. Por eso cuando se dice que aparece la magia, aparece algo sin crono, sin tiempo, asincrónico. Y cómo ir más allá de este mito del cronos para conectar con el mito de Kairos. Fíjate, todos postulados, todas leyes, todos mitos, todas informaciones que nosotros tenemos que integrar como causa. Y el mito de Kairos, el mito de la oportunidad, del dios Zeus que hablábamos antes del rayo, cuando vio que uno de sus hijos Cronos se estaba comiendo todo, se empezaba a comer hasta los dioses del Olimpo, dijo, no, pará, esto hay que frenarlo. Y a través de la unión con la diosa Tique, fortuna, suerte, crearon a Kairos, que es el mito de la oportunidad. Ahí los dioses pudieron conectar con los aones o eones, que es el tiempo divino. Pudieron salir del mito cronológico. Bueno, lo humano tiene que hacer lo mismo. Poder aprender a manejar el tiempo cronológico para salir de él. Para llegar al propio Kairos. Esto puede sonar simple, después lleva una práctica, el trabajo de la linealización y circularización del tiempo, que es una teoría que está en la escuela, que se insta a practicar mucho. Pues fíjate, vos lo general, lo cronológico, ¿qué te propone? Que el pasado esté circularizado, imagínate el pasado atrás tuyo. La circularización del pasado es que todo el tiempo ese pasado te venga a vos, como olas de pensamiento, como emociones tóxicas, como recuerdos del plexo solar. Por eso es circularización. Te viene y vuelve, te viene y vuelve. Es karma, que lo vamos a ver hoy, karma y dharma. O sea, te viene, pasa por el presente, vuelve al pasado, te sigue generando presente, las cuestiones no resueltas sino disueltas vuelven al presente, seguís pensando en el pasado, seguís sintiéndote mal por el pasado, no puedes construir nada en el presente, o sea, circularización del pasado. ¿Y qué te propone lo cronológico? La linealización del futuro, por oposición a lo que decíamos antes. Una línea temporal que nunca llega, que nunca se hace presente. Antes vivís en la depresión, en la falta de presión porque no hay hacia dónde futuro, depresión, falta de presión, entonces como es todo pasado, todo conocido, nada nuevo, lo nuevo y lo desconocido no se encuentran en ningún lugar, que poníamos ahí en el flyer, bueno, es eso. Si no hay liberación del pasado, si el pasado está circularizado, no hay posibilidad de nada nuevo en tu vida. Bueno, lo mismo con el futuro. Si el futuro está siempre linealizado como una cuestión
viste, esa de, bueno, el día de mañana estaremos bien, como esa frase de generaciones anteriores, de mañana vamos a estar bien, todo va a mejorar. No, no va a mejorar nada si no te pones a hacer algo hoy, eso, viste, medio consuelo del que no hace. Pero el futuro se te pone linealizado, por eso los trastornos de ansiedad hoy día. La falta de presencia, al menos de estar en lo previo de la esencia, en el presente. Y eso es la ansiedad, el exceso de futuro, poniéndolo en criollo y en 2 palabras. Entonces, ¿cuál es el trabajo, al menos preiniciático, para conectar con el Kairos? Cambiarle el signo a estas cuestiones del tiempo cronológico para hacer el Kairos propio. Entonces, ¿cómo es eso? Linealizar el pasado, circularizar el futuro. Si vos podés empezar a hacer eso en tu vida, estás entendiendo, poniendo en práctica, integrando y poniendo en práctica la ley de causa y efecto en su sentido original. Y eso te va a conectar con el karma y dharma para también liberarte de eso. ¿Qué significa linealizar el pasado? Bueno, las cuestiones que pasaron, pasaron, y ya está. Lo podés modificar ritualmente hoy, en meditaciones, querés hacer transgeneracional, querés hacer sueño hipnótico, querés todo lo que quieras, biodecodificación, hacelo, porque te va a servir para linealizar el pasado, es decir, bueno, liberarse de las historias para, con la experiencia, quedarte con el conocimiento encendido de lo que sucedió, para no volver a repetirlo, para no seguir circularizándolo. Eso es circularizar el pasado. Uy, ya está, todos los ancestros, el árbol genealógico, todo muy lindo, aprendo de eso, y a partir de ahora otra cosa. Y circularizar el futuro va a ser traerlo al presente, pero no como una cuestión psicótica de que no entiendo de que sí hay futuro, hay presente, no, sino como una cuestión de situarme hoy, acá y ahora, entendiendo que las causas del acá y ahora son las semillas de la cosecha que vas a hacer del futuro. O sea, eso es traer el futuro al presente. Entender la ley de causa y efecto es eso, en una vertiente más simple. Que lo que hoy me está sucediendo es consecuencia de una causa del pasado, entonces por oposición, lo que yo siembro hoy va a tener una consecuencia en el futuro, o sea, eso es traer el futuro. Y también están todos los trabajos, con la metanoia, con el hacia dónde, con el más allá, con los objetivos materiales, con las metas, con el crecimiento personal. Todo eso te trae el futuro al presente. Ahí tenés la circularización del futuro. O sea, le cambiaste el signo al tiempo cronológico. Fíjate con cosas que son muy simples, en realidad, de poder ver, pero que a veces en la práctica llevan su tiempo y espacio. ¿Se acuerdan que mencionábamos el bardo todo en el encuentro anterior? Que decíamos, bueno, che, pero te lo presentan como el libro tibetano de los muertos, el bardo todo. Que en realidad es el libro de la gran liberación a través de la escucha, como ya lo mencionábamos. Porque si vos querés entender la ley de causa y efecto, circularizar el pasado, ir más allá de circularizar el pasado, ir más allá de linearizar el futuro y cambiarle el signo a eso, vas a tener que aprender a incluir el bardo todo, o sea, la liberación de la escucha, de la palabra. Si no, no hay posibilidad de liberación. Es decir, vos tenés que escuchar el discurso, tenés que escuchar las metas que te propongas, los decretos, o las famosas frases familiares del árbol genealógico, etc. Aprender a escuchar todo eso para conectar con el Kairos. O sea, si ni siquiera puedes hacer eso, ¿cómo vas a ir más allá? ¿Cómo vas a conectar con ir más allá del karma e integrar el dharma en tu vida? Como veo que son las 11, no me agarró una botellita de agua. Nos fijamos si hay alguna pregunta. Y mientras tanto, así mientras me agarro 2 minutos una botellita, ya vengo. Y así hacemos un partecito.
pueden animarse ahí, si hay preguntas, consultas, ahí bastante todo lo que estaba compartiendo Joel. Importante poner fechas, porque muchas veces como que tenemos la idea en la cabeza, pero si no ponemos fecha, no salimos como de esa espera. Lo vimos esta semana, ¿te acordás, amigo? Sí, es proponer la cronología a favor, las fechas, los plazos, poder concretar algo metafísicamente, es poner a Cronos a favor. Bueno, primera capa de información, entonces no, bueno, no hay preguntas, no hay duda. Seguimos. Entonces estábamos viendo que, como decíamos, para conquistar la ley de causa y efecto, o conquistando la ley de causa y efecto, es que conectamos con karma y dharma. Uno muy famoso hoy en día, el término karma, que muchas veces se utiliza para cualquier cosa, ¿viste? Como dicen sincronía, ahora todo le dicen que todo es sincrónico, y no es así. Bueno, tampoco todo es kármico, y tampoco nada es dármico. O sea, como se planteaba, no existe el dharma, sino que solamente el karma. Bueno, eso lo vemos en la rueda de la vida del Buda, gran taller que dio el Juanan en el año 2020, y la rueda del samsara, que son las dos caras de la misma moneda. Karma, si lo vemos en ley sánscrita, es lo repetirás tantas veces como sea necesario, que las cuestiones de cada quien. Entonces, bueno, decís karma, se repetirá tantas veces como sea necesario, o sea, la materia se repite. Ok, ¿por qué la materia se repite? Si vemos lo que decía, no sé, Hesiodo, Sócrates, lo que decían los pensadores de Descartes, Kant, de la Edad Media, del iluminismo, hace 100 años, lo que dicen ahora los científicos, los problemas del humano, o los temas del humano, siguen siendo los mismos. O sea, sí, los problemas del humano siguen siendo los mismos porque las cuestiones y los temas de fondo no están resueltos. Ese es el tema. Y como no hay resolución y disolución, que hoy vamos a ver cómo se resuelven y disuelven las cosas, a través de un mito también muy tapado, se siguen repitiendo los karmas circularmente, círculos karmáticos preestablecidos, premoldeados. Y pasa, si crees en las reencarnaciones, pasan las reencarnaciones y seguís en la misma historia de siempre, vas a ser el transgeneracional. Antes era un rey vikingo y tenía los mismos problemas que ahora, después estabas en Roma y era lo mismo, estaba en Francia y era lo mismo, o sea, te va a servir el transgeneracional para eso, para darte cuenta que en todas las encarnaciones es todo lo mismo. Seguís en la misma, pasa un Manvantara entero, o sea, la vuelta completa universal, y seguís en la misma de siempre. Entonces, ¿dónde está la salida ahí? Bueno, en la entrada. Como decimos siempre, la salida del laberinto está por donde se entró, después del recorrido del laberinto, obviamente. Entonces, ¿qué destilamos con esto? ¿Qué síntesis hacemos? Que la salida del laberinto, si está en la entrada, está en la causa y no en el efecto. Porque hoy, si te fijas, como te decíamos antes, las leyes, los dogmas, las cuestiones te proponen el efecto. Pero en realidad hay que cambiarlo y hay que ponerlo como causa eso. Porque si ves la salida únicamente en el a futuro, ahí chocas con el Dharma, porque la materia es repetitiva por naturaleza. Pues mira, todos los avances en lo supuestamente a futuro, en lo tecnológico, en lo científico de la sociedad occidental, que está todo bien, hay que integrar todas esas cosas, pero orientarlas con un hacia dónde. Pero fíjate, todos los avances que tiene la sociedad occidental y la propia OMS, que te dice no hubo nunca una sociedad como la nuestra con tantos trastornos psíquicos, de ansiedad o de depresión, como decíamos antes. Síntomas de una mente no dirigida, síntomas de una emoción descontrolada, o sea, síntomas de falta de orientación del sujeto.
Y esto es contundente, porque te lo dice el propio paradigma, te lo dice la propia OMS, que te inventaron una pandemia de un día para el otro. Así que imagínate si te lo dicen ellos, no me lo estoy inventando yo. Entonces, cuando se propone un cambio de era, no en términos New Age, sino en términos de espiritualidad orientada, es cambiar la concepción del tiempo que veíamos recién. Es cambiar el origen de la causa. Es decir, en lo concreto, en lo material, empezar a causalizar la vida propia. O sea, es entender la naturaleza karmática, pero no es solo superar el karma, sino hacer el dharma. Esa es la parte que no te cuentan, pero te cuentan solamente la mitad de las cosas. Es hacer la obra, como hablábamos antes, según la línea de la alquimia, hacer la albedo, la obra al blanco, la construcción de algo. Porque no es solo ver las fallas de lo karmático, pues si no, no seríamos humanos. O sea, es inherente a la naturaleza humana la falla. Hay una falla originaria en todo humano que hay que trascender, y después, encima, todas las cuestiones propias del árbol familiar, de la época, de la región, así que imagínate lo que hay en fallas en lo humano. Pero no te podés centrar únicamente en la falla, sino hay que ir más allá de eso. Como decíamos, ir desde lo humano a lo divino. ¿Y cómo se consigue lo divino, aparte de lo que estábamos viendo antes? Bueno, con la creación. Todo mito de divinidad tiene su parte de creación. El Dios cristiano creó y el séptimo día, bueno, el mito de Mahoma, de Abraham, todos tienen una faceta de creación, de crear algo, de crearte. O sea, es inherente a la evolución espiritual la creación, con el Dharma. En la persona, a veces parecen, viste, cosas muy, muy complicadas de entender, pero hay que pasarlo a lo simple. En lo humano es que crezcan tus virtudes, de tu personalidad, de tu ser, que puedas orientar los aparentes defectos estratégicamente, superarlos, que puedas valorar esas virtudes que tenés, que si querés integrar nuevas virtudes lo puedas hacer. Sí, tratar de impedir que crezcan las fallas o de solucionarlas, de resolverlas en el mejor de los casos si no estén más, pero también centrarse en lo que sí. Por automatismo también estamos muy predestinados a ver más lo negativo, lo que no. Le pregunta a la gente, bueno, ¿qué quiere la vida? Dicen, bueno, no quiero esto, no quiero el otro, pero ¿qué? Aprender a poner el sí propio en la vida. Es un ida y vuelta entre lo karmático y lo dharmático, entre lo propio y lo ajeno. Fíjate, el sentido del dharma es de la realidad propia. Cuando el sujeto vive la realidad propia, a diferencia del karma, que es todo aquello que sucede cuando no hay un sujeto orientado que viva su propia realidad. Ahí tenés una gran diferencia para la orientación. El karma son todos esos deseos, en términos budistas, acuérdense la diferencia entre el deseo de lo ajeno y los anhelos propios de los hacia dónde propios, haciendo esa diferencia. El karma son los deseos de todos los sinsentidos del otro. Fíjense, y que no está mal, el humano biológicamente parte, en la mayoría de los casos, del deseo del otro. De una mamá, un papá biológico que a través del deseo, bien o mal, en mayor o menor medida, queriendo o no queriendo, hacen una creación de un humano, a través de la sexualidad, a través de un deseo carnal, se crea metafísicamente una vida. O sea, fíjate que ya por seteo entras en el deseo del otro en este plano. O sea, ya entras en karma. No es que el karma, viste, porque
no sé, te pasaste el semáforo en rojo, después vas a pagar el karma a la otra cuadra. Bueno, eso es una versión muy New Age y simplista del karma, pero fíjate la profundidad que tiene el karma en realidad. O sea, si entendés eso, entendés que vos entrás, como decíamos en lo de Peirce, dividido y restando a este plano. Vas a tener que aprender a sumar y a multiplicar en la espiritualidad. Entonces, cuando no hay individuo o cuando no se superan las cuestiones del karma en el deseo del otro, hay ausencia de espíritu. No hay un sujeto que esté presente en la realidad, no hay dharma. Empieza a haber dharma cuando te empiezas a dar cuenta de estas cuestiones, como lo que decimos recién, cuando hay presencia de un sujeto orientado a la llama de la vida. O sea, el destino dado por el otro es el karma. Los estoicos lo llamaban el fatum. El dharma es el destino propio, o sea, del de sí mismo. Los estoicos lo llamaban officium. Ah, me suena, oficio. Según la alquimia, la obra al blanco, como decíamos antes. Fíjate que hoy, ¿cómo se utiliza la palabra oficio o, yendo un paso más allá, sacrificio? En una primera instancia tenés algo para transitar en lo general, ¿viste? Como decían las generaciones anteriores, sometidas al sacrificio en cuanto a prácticamente entregar la vida por el trabajo, por el arquetipo familia, sangre, sudor y lágrimas para llegar a algo en la vida. Antes era eso. Un lado el polo. Hoy la rueda del samsara, que siempre gira y va de un lado al otro, te lleva al otro polo con las nuevas generaciones. Nada, el sacrificio es malo, no hago nada, no voy a seguir, aunque sean cosas buenas, no voy a seguir la línea de mis padres. ¿Mm? O sea, no hacen nada. Según el diagrama de Peirce, no cesa de no escribirse. Resultado, los adolescentes gamer de 40 años. Está todo bien, igual que quiera ser gamer, pero el adolescente, el eterno adolescente, ¿viste? Yo no juego muchos jueguitos, ¿viste? No juego, pero ¿viste? Son esos que están ahí que vos los ves sentados en esa silla de gamer, ¿no? Pero tienen 50 años y siguen como si tuvieran 15 años. Y no importa, son millonarios, no pasa por ahí. Siguen siendo adolescentes. No toman el rol de varón o de mujer en su vida, ¿viste? Siguen siendo hijos de. Bueno, el otro polo, ahí tenés, el sacrificio, me juego jueguitos todo el día porque no me sacrifico con nada. Yo digo que vinimos a jugar en lo real, ¿no? Que tanto virtual. Podemos experimentarlo a lo virtual, pero estamos en un plano real, así que qué mejor juego que este. El juego de la vida, el juego de la boca, el juego de la rueda de la vida del Buda. Entonces, ¿dónde encontrás el camino del medio? Haciendo sagrado tu oficio, haciendo el sacrificio, sacro oficio, oficio sagrado, o haciendo el sacrificio de poner el cuerpo a las cuestiones de la espiritualidad. Eso es el sacrificio. Vieron que las sociedades ancestrales entraban en esos rituales de la entrega del cuerpo, la vida, bueno, ponele que estaba orientado cuando era voluntario, después ya cuando los mandaban al sacrificio a la fuerza, eso no es muy orientado, pero cuando hacían el sacrificio de ponerle el cuerpo a las cuestiones de la espiritualidad para liberarse en vida, bueno, hoy no es necesario que te hagas un sacrificio ahí, hablando de los mayas que tenemos el encuentro maya el próximo mes acá en Argentina, no es necesario que vayas a la pirámide maya arriba y hagas el sacrificio, no, haces sagrado tu oficio. O sea, que el oficio, el hacia dónde, lo que yo oficio, la profesión, lo que yo profeso, el hacia dónde de vida, sea sagrado. ¿Qué es lo que te va a sostener en este plano? Que como dice la Cábala, de tus dones hagas tu esencia de vida. Porque ese va a ser tu punto de apoyo en terreno inseguro. Cuando tengas que ir a un terreno inseguro, ese va a ser tu punto de apoyo. Acá, en cualquier encarnación y en cualquier parte del universo, porque es una ley universal.
Por eso el Buda era el liberado en vida, porque podía hacer eso en cualquier momento, en cualquier espacio. El Buda, el nombre que no es solo el nombre, ¿no? Ya explicamos, Siddhartha Gautama es el nombre dado por el otro, el Buda es el iniciático, el que fue más allá. Pero el Buda también significa un estado de conciencia, el despierto. El Buda, el que despierta por sí mismo, en cualquier lugar, en cualquier situación. Para ir al equivalente occidental, el Cristo en griego también significa el que se unge en sí mismo. Es un estado del ser, es una propuesta de enseñanza. El que se unge a sí mismo en todo momento y en todo espacio. Por eso es muy importante el nombre del iniciado. Viste que al principio es dado por el otro y te muestra el por dónde, te muestra el por dónde de la vía y luego te lo ganás. Aunque sea el mismo nombre, no es necesario pasar de Alejandro a Acercando, ¿viste? Ahora que está de moda, que también esa cuestión en New Age, no es necesario que te cambies el nombre así. Simplemente cambiale la puesta de sentido del nombre. Es ganado en combate mágico, entonces te haces dueño de tu propio nombre. Así como hizo el Buda, así como hizo el Cristo, lo espiritual está en eso también. Eso, contra esas cuestiones que estamos hablando del karma, del dharma, del nombre, el tiempo no puede hacer nada. O sea, el Cronos ahí no puede vencer. Ahí tenemos pregunta. Ah, bueno, dale, sí. ¿Qué pusieron? Entonces, pregunta Lourdes, entonces, si la salida del laberinto está en la entrada, ¿qué identifica que se está saliendo y no se está volviendo a ingresar o repetir? ¿El grado de orientación del sujeto? Muy bueno, muy bueno. Claro, son las aparentes salidas, ¿viste? Pongámoslo en el caso del laberinto. El laberinto muchas veces parece que estás saliendo, que estás encontrando la salida orientada. Entonces, viste, uy, acá está, llegué y te diste la vueltita en el laberinto y tal, te encontraste la pared ahí con el arbusto nuevo, con el pasto, no saliste nada. Eso te lo va a ir mostrando la propia materia. Claro, el grado de orientación de cada individuo se va a ver manifestado en la materia. ¿Se acuerdan que en el encuentro que era de justicia, que hablábamos de que la materia es justa, porque la materia exhorta? Bueno, eso te va a mostrar, la malla de realidad en lo externo, te va a mostrar si estás saliendo del laberinto o no. Y el grado de salida de ese laberinto. Te lo pongo en casos concretos. Te va a mostrar si, por ejemplo, estás saliendo del arquetipo familiar o estás adentro del mismo todavía, el grado de conflicto que puedas llegar a tener o no con el arquetipo familia, el grado de independencia que puedas tener o no en los vínculos familiares, el nivel de emocionalidad tóxica o orientada que puedas tener respecto al arquetipo familiar, y lo que puedas pensar y hacer respecto a la familia. Entonces, si vos estás igual que hace 20 años, y no, probablemente no estés viendo la salida del laberinto. Ahora, si con el tiempo vas limando, vas haciendo el diamante este que hablábamos al principio, del carbón en diamante, y bueno, vas a ver que pasa el tiempo cronológico, pero como fuiste resolviendo y disolviendo cuestiones, ya no es lo mismo que antes. Ya, viste, cuando vas a la cena familiar de Navidad y bueno, si el tío se pone a hablar de política, y bueno, ya no te peleas como antes, viste, ya lo mirás con la cara de póker, como veíamos ahí en el reel ese de Instagram que decía aprender a entender a los demás, comprate el aprender a entender a los demás, o era como en Video Match, mirá, hace 25 años, tomate la Garol y que todo te chupe un huevo, que estaba el sketch ese, bueno. Esto es más o menos lo mismo. Si vos ya empezás a entender que el otro familiar es como es y no te molestan esas cuestiones porque lo disolviste adentro, y bueno, ya hay otro grado de orientación. Ya empezás a ver luz en la salida. Viste, quizás no la tenés ahí, pero ve que más o menos por allá. Y bueno, después cada quien sabrá si salió del laberinto. En este caso que estamos hablando del arquetipo familiar. Y eso Ahí, llévalo. yo, con Dale, dale, respecto al Seba. laberinto, que es importante,
tenemos que tener claro que si tenemos un plan de vida, tenemos una lista quizás de metas a corto, mediano y largo plazo, volver a la evaluación a diario, porque por ejemplo, es muy simple hacer como un análisis de decir, che, a ver, teniendo una situación o un desorden, analizo, esto no estaba, ¿por qué apareció? Pero me tengo que censar a ver cómo me estoy sintiendo, entonces por la tarde noche, hey, evalúo dónde estoy parado, de dónde apareció esto, entonces rápidamente lo revierto. Si yo puedo ver eso, claramente no estoy en el laberinto, estoy dirigiéndome en ese tiempo lineal, ¿bien? Y salir, mejor dicho, en ese tiempo circular de mi meta hacia donde yo voy y linealizando ese pasado de repetición. ¿Cómo lo ven ahí? A ver. Ábranse, compartan si desean, los escuchamos. A ver, Lucy, ¿lo recibiste ahí bien, como decíamos? ¿Se respondió? Sí, sí, súper claro. Gracias. Bueno, sí. Fíjate, es una de las cuestiones más tediosas que hay en el camino del mago, el iniciado, es la evaluación. Viste que cuesta ponerse a la noche, a revisar el día, a ver qué pasó, qué hiciste orientado, qué no. Mismo hay épocas cronológicas que sirven, ¿viste? Para no ponernos en guerra contra Cronos con todo, pues no todo está mal, digamos, o no todo es desorientado en los mitos. Cronos, lo cronológico, te propone eso, que en el día a día puedas hacer esas evaluaciones. Fíjate en esta época del año, que es acá el solsticio de invierno, que en realidad biológicamente o a nivel de la Tierra, del Animus Mundi, es el inicio del año acá, simbólico y real. Entonces es buenísima la fecha, justo días más, días menos, pero para hacer toda una evaluación del ciclo cronológico anual, que también existe, natural, y para eso está. Y a partir de eso, sí, en esta época poner las semillas del trabajo que vas a tener si quieres ponerte en el año, utilizando las metas estas que mencionábamos. Entonces, bueno, ahí lo pusiste a favor, a Cronos, y trabajás con plazos, con metas. Así que muy bueno. Bueno, y no nos podía faltar el tema que se diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la Trimurti? ¿Qué están poniendo ahí? Bueno, me alegro ahí que estaban poniendo en el chat. Me alegro que esté llegando, que esté gustando. Vamos a tocar la Trimurti hoy. Que vos decís, che, pero no era budismo, bueno, pero el budismo es inherente a esta Trinidad. A la Trinidad que algunos conocerán, otros quizás lo escucharán por primera vez, pero bueno, tanto para quien esté siendo principiante, que igual dando el primer paso ya hiciste la mitad del camino, como decimos en la iniciación, que un principiante, el que dio el primer paso, ya hizo la mitad del camino. Y para los que sean ya más avanzados, que aporte otro grado de orientación. Vamos a hablar de Brahma, Vishnu y Shiva, la Trimurti, la triada. Bueno, los equivalentes occidentales en el cristianismo o en lo católico sería la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, lo trimúrtico, lo trinárquico, la triada se repite en todos los mitos. Está en la alquimia, lo mencionamos hoy, no nos tenemos que ir muy lejos, la albedo en lo blanco, la nigredo en lo negro, la rubledo en lo rojo, presente, pasado, futuro. Fíjate, está todo puesto ahí en la Trinidad. Porque para entender las enseñanzas del Buda hay que incluir las concepciones hinduistas clásicas. Para eso está esto que decimos de la parte del mito, de la leyenda, pero para construir el mito también tenés que tener la parte histórica, porque al iniciado hay que entenderlo en su contexto histórico y en su psicorregión. No es lo mismo el Buda y la tradición del hinduismo ario, que estés en la zona de Cachemira del noroeste de la India, que el Cristo.
que nació en otra época, en otra psicorregión, en el oriente mediterráneo, donde se cruzaba lo griego, lo arameo, lo judaico, lo egipcio, que lo del Buda. Hay que entender al iniciado en su psicorregión. Entonces, el Buda toma todas las enseñanzas de la tradición del hinduismo clásico, pero para integrarlas y después liberarse de ellas, o hacer algo más allá que eso. Fíjate, en el hinduismo tenemos el concepto de Maya, o de Maya, que no tiene que ver con los mayas, o sea, el nombre es lo mismo, pero es otra concepción. Maya, mundos ilusorios. Creo que ya lo recomendamos, ese documental, parte 1 y 2, en algún encuentro. Es muy bueno para entender concepciones hinduistas clásicas de la realidad. Maya, mundos ilusorios. Desde el inicio de la realidad dada por el otro, ojo. Y ese es el concepto principal de Maya, que después de la destilación del iniciado se convierte en realidad propia. Pero como Maya de realidad que conocemos, es el concepto hinduista, es la realidad creada por el otro. Es lo que conocemos en lo externo, en el día a día que vemos, la Matrix, para ponerlo en conceptos occidentales. Lo podemos comparar con los sueños, el Maya mundo de ilusiones, y con el despertar, que es el primer paso en la espiritualidad. ¿Y cómo es esto? ¿Viste? Cuando estás en un sueño, que pensás que es la realidad del sueño, no sabés que es un sueño, pero de golpe o sucede algo en el sueño, o te vas dando cuenta de alguna forma que eso no es la realidad, que esa no es la concepción última de la realidad, que hay algo, que hay patrones, que hay señales, intuiciones que te van marcando que ese camino es un mundo ilusorio, o es creado por otro, porque cuando estás soñando. ¿Son sueños propios? ¿Quién crea tu sueño? ¿Qué estás viendo cuando soñás? ¿Qué hay detrás de eso y del mundo onírico? Preguntas que no vamos a responder hoy, porque quedarán para otro encuentro, ¿no? Porque si no estamos 5 horas más. Ya tenemos Pero la tercera etapa ahí, ya tenemos la tercera etapa. claro, vamos al mundo de los sueños después, ahí está. Pero sí nos sirve la metáfora de la comparación, porque vos te despertás del sueño onírico y entrás a la vigilia. En el mejor de los casos te despertás y te das cuenta, uff, estaba en un sueño, a veces más lindo, a veces más feo, pero te das cuenta que estabas en un sueño. Bueno, Maya, mundos ilusorios, es eso, es la Matrix, es el sueño vigílico. Es el estar despierto, aparentemente, en la biología, en el sueño vigílico, pero es estar dormido. Y empiezan a pasar cosas en el camino que te empiezan a dar los símbolos, las orientaciones de que estás durmiendo y que hay que despertar. Primer paso para después iniciarse y después liberarse. Entonces, si vamos desde ese punto de partida de Maya, de mundos ilusorios, la Trimurti es la concepción de la triple deidad, la cual crea en este Manvantara, en esta Maya realidad, la realidad del Maya, del dado por el otro. Brahma, Vishnu y Shiva son deidades, son arquetipos, son simbologías que te muestran la creación, la mantención y la destrucción de la realidad en estos ciclos que estamos explicando. Vamos a tomar a la primera deidad, como es Brahma, como la deidad de la creación. Podría decir la obra al blanco, porque es la creación de la materia. Es la concepción del Génesis en términos occidentales crísticos, si lo querés, de un Big Bang científico. El Brahma es eso, es la explosión de la creación, es la deidad del inicio, de la nada y del vacío mismo, la capacidad de la creación. Bueno, esto no requiere de... podemos hacer tratados enteros de Brahma, tratados enteros de Vishnu y de Shiva. Hoy nos vamos a orientar más al último, porque Brahma y Vishnu están en el mundo espiritual, en el mejor de los casos, están Brahma y Vishnu, están en el día a día, la creación de la materia está.
aunque no se apropia a tu realidad, hay alguien que crea y mantiene tu realidad, alguien o algo, ya sabe Dios qué, pero hay algo ahí, ¿ok? En cambio, la integración del Shiva, que es la liberación, que vamos a ver, es más complicada. Por eso ubicamos Brahma ahí como deidad de creación, de la nada, al todo, de la obra al blanco, está bien, magia de mano derecha, está perfecto, es la creación, bien. Vishnu, por cronología, vemos que es la deidad de la mantención. Es muy importante, ojo, ¿viste? No hay que infravalorar a la mantención porque muchas veces conservar las cosas que ganaste, que triunfaste en la vida, es más difícil que crearlas o ganarlas. Cuidado con eso también. Hay que aprender a conservar lo que querés conservar y no conservar lo que no querés conservar. ¿Ok? Esa es la importancia de la deidad Vishnu. Mantener lo que sí y no sostener lo que ya no en tu vida, para ponerlo en términos muy, muy prácticos. Ahí Y este habría que sí, tener claro, a ver, justo lo vi, ¿no? Comparto. Ahí habría que tener claro de dar utilidad a las cosas, ¿bien? Importante eso, porque el dar utilidad a aquellas cosas que por ahí no estoy utilizando, genera una cierta energía que está estancada, la pongo a favor dándole utilidad. Y de esa manera puedo seguir accionando y sosteniendo de una mejor forma ese universo propio, ese propio plan de vida a través de, obviamente, los referentes. Es muy importante para mí el tema de Vishnu, de sostener mi universo propio. Eso te garantiza no estar en ningún tipo de universo, en ningún laberinto. sí, y por eso, viste que es bastante infravalorado Vishnu en comparación de Brahma. Es bastante infravalorado y en realidad es tan o más importante sostener lo que sí para estar en el universo propio, porque si no vas a estar en el universo del otro. Y el sostener la materia en lo que sí, no sostener más la materia en lo que no, creo que lo decíamos en uno ya me pierdo entre tantos encuentros, que viste que decíamos, la gente compra cosas, después la guarda en el desván, la tiene un año ahí, no sirve para nada, viste, todo en el placar ahí tirado, viste, los coleccionistas de cosas, después están las sillas de la casa llenas de cosas, nadie es un carajo, bueno, eso es la materia desorientada, ¿ves? Eso, y bueno, donalo, regalalo, vendelo, hacé lo que quieras, pero orientá lo que sí ya tenés y no querés tener más, dale eso, los famosos acumuladores, ¿sí? Sí. Los famosos acumuladores. Y bueno, pero ¿eso qué es? Exceso de futuro. Aunque te parezca loco, tenés una dualidad de pasado y de futuro en los acumuladores. ¿Por qué? Porque en la materia de las cosas de, uy, guardo esta campera porque la tengo hace no sé cuánto y me trae recuerdos, ¿ves? Pasado, no soltar el pasado, y exceso, algún día lo voy a usar, y ahí tenés exceso de futuro de no, y mirá, esto lo voy a usar algún día, pasan 3 años, no lo usaron nunca la campera, y también por el miedo a la escasez del futuro, ¿viste? No, y si no hay, no, vamos a guardar esto, a ver si no tenemos después para... Bueno, eso, mirá en lo que encontramos, la joyita que encontramos, la dualidad de exceso de pasado y de futuro ahí en los acumuladores. Muy bueno, así que ya saben, ya si conocen, porque acá yo estoy seguro que no hay ningún acumulador en la sala, seguro, ¿eh? Pero si tienen amigos acumuladores, díganle. Habría que ver cómo están las casillas de mail, los archivos de WhatsApp, las galerías de fotos, cómo está la disponibilidad de tiempo en los, ¿no? En los teléfonos, los guardarropas, etcétera. Y tenemos un montón de cositas, me parece. Yo puedo decir que hoy con mi mail personal tengo 0 mail en la casilla de correo, porque ya está, ya lo que vino, le diste respuesta, nos vimos 0, ¿eh? 0. Ahí va. Ahí en la laboral sí, pero tengo las carpetitas archivadas, ¿viste? Está ordenado porque cada cuestión tiene una función, pero bueno, sí. No quiero saber la cantidad de correos que debe haber en estas casillas de mail por ahí, debe ser. Bueno, un buen ejercicio, empezar a borrar correos electrónicos.
regalar la ropa que no usás, ¿viste? Y así conservás lo que... Y pues si no, no hay lugar para lo nuevo. ¿Cómo vas a poder poner... O sea, la vida es un placar. Mirá a la destilación que llegamos. La vida es un placar, que si está lleno de ropa no vas a poder poner ropa nueva. Así que aunque quieras poner cosas nuevas, si está llena de ropa usada, no vas a poder hacer nada nuevo. Así que mejor empezar a vaciar la ropa vieja para poner las cosas nuevas. Ahí está. Espiritualidad del día a día, ¿viste? Pero bueno, fuera de chiste, para poder poner algo nuevo, hay que saber destruir. Y ahora viene la parte más polémica del encuentro, o la parte más oculta, y que es la parte más seria, y que más atención le tenemos que poner a nuestro amigo Shiva. He aquí, oh gran Shiva, una de las deidades con más mala prensa de Occidente. ¿Por qué? Ah, bueno, ya vamos a ver por qué. Shiva es el malo de la película en el registro cultural. Es como Escorpio en el calendario zodiacal, y te digo que lo he padecido toda la vida, ¿viste? ¿De qué signo sos? No, antes yo decía soy del signo de Escorpio, ¿viste? Quedaba abajo de Escorpio. Hoy digo nací bajo la regencia del sol de Escorpio para no quedar abajo el arquetipo. Pero cuando digo eso dicen, uy, Escorpio, que esto, que lo otro. Y yo, poniendo cara de póker, ¿viste? Aceptando al otro, hay que integrar eso. Pero son cuestiones que tienen mala prensa, pero que en realidad tienen su función y son muy importantes. El símbolo Escorpio tiene una función importantísima que no tiene otro signo en el zodiaco, así como Shiva. Shiva es la destrucción, para el registro de lo cultural como mucho es la destrucción. Entonces lo general te lo toma ya, viste, con malos ojos, lo que hay que destruir. Pero más allá de eso, y profundizando, como hacemos en nuestros encuentros, yendo al oculto, es un arquetipo de transformación. Shiva representa la muerte. Es un arquetipo de muerte, en lo real y en lo simbólico. Porque mata en lo real y mata en lo simbólico. No toda muerte es en lo físico, en lo real. Hay muertes simbólicas, separaciones, partidas, despedidas, cuestiones que tenías en tu vida antes y ya no. Hay muertes desde lo real, o sea, partidas de este plano de seres queridos, muerte en las cosas que tenías y que ya no tenés. Y Shiva representa eso, representa el arquetipo muerte, que es transformación. La muerte en lo real o en lo simbólico indica transformación. La muerte, otra cuestión que tiene mala prensa, salvo estos nuevos cultos satanistas, pseudo New Age, ¿viste? O estas cuestiones de San la Muerte, bueno, qué sé yo. Pero salvo eso, que los mencionan, en general tiene mala prensa la muerte. Y hay que saber integrarlo también. Porque hay que saber tener la propia vida, pero también elegir la propia muerte. Y aún más allá de eso, si perforamos un poco más, Shiva es disolución. Para que en lo práctico disuelvas en tu vida lo que tengas que disolver. Para que hagas tu disolución. Mira cómo suena a término alquímico. Disolución. Solución. Di la solución. La importancia de la palabra para no olvidarnos. Shiva es la ley de causa y efecto. Cuando con Shiva diluís las causas de los efectos no deseados en tu vida. Cuando con Shiva sacás los efectos de esos dogmas dados por el otro y lo pones como causas propias. Shiva, a través de su danza shivaica, hace producir el efecto de tu propia causa. No hay posibilidad de tener efecto propio si no se disuelve la causa dada por el otro. La naturaleza de Shiva es la danza en el éxtasis de la alquimia. Por eso la mencionamos tanto hoy, la alquimia. De ser dueño de la ley de causa y efecto que fue centro de este encuentro hoy. Shiva, el primer yogi,
el primer iniciado en esa línea. Shiva, el destructor de mundos. ¿Qué mundos? Los ilusorios, los mayas, los destinos dados por el otro. Shiva es el núcleo, la llave del Vajrayana, de la vía del diamante en rayo, del Buda, del budismo tibetano, caulika, guerrero. Como lo dijimos en un encuentro anterior, pero lo vuelvo a repetir, es esta nueva corriente de magia espiritual que va más allá del hinduismo clásico, que se transforma con el Buda, que va más allá del hinduismo de la tradición, que termina teniendo influencia el hinduismo clásico, o sea, se reinterpretan los Upanishads, los Vedas, las Puranas, los propios cultos de Brahma, Vishnu y Shiva se transforman con esto. Se orienta al sujeto a convertirse en un iniciado, se le dice savana o shavana, es decir, el iniciado que une Shiva y Shakti, masculino y femenino, Puruya y Prakriti, todo en términos sánscritos, con estas tradiciones que les digo que no siempre son las más fieles, pero más o menos va por ahí. El Vajrayana entonces es el hinduismo de la tradición, se podría decir es el tantrismo de la tradición, que según esta postura hoy, como sabemos, Kali Yuga, o edad de hierro que estamos transitando, acuérdense, las 4 edades de la tradición, los Edas, que es las 4 edades de Hesiodo en la antigua Grecia, edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro, en este Manvantara, el círculo de la repetición del tiempo que mencionábamos. Hoy, en el Kali Yuga, las vías de la liberación son una gran fuerte la respiración y a través del yoga tántrico la sexualidad. Esta unión de estas prácticas hacen al yoga de la potencia, lo que nos muestra el amigo Julius Evola. Y entonces, ¿por qué y para qué se tienen que empezar a utilizar las vías del Vajrayana, del tantrismo, del budismo, del yoga de la tradición? Para hacerse acá, para ponerlo práctico acá, de energía fina, sutil, que solo se puede obtener de esta forma acá, para cortar con la pérdida de la vitalidad que genera este plano material por defecto. Y esta energía no es, para estar hablando de acumuladores, no es que hay que acumular una barrita de energía porque no pasa por ahí. No hay que ponerlo a la energía como metamaterial o medirla economicistamente, sino como una forma energética de combustible ilimitado para la liberación del individuo, porque sin combustible el auto no funciona, bueno, el cuerpo es lo mismo. Sin combustible de esta energía sutil no hay liberación del individuo. Por eso la utilización, y vuelvo y conecto con esto, del Shiva. Porque el Shiva viene a cortar con esa fuga energética de este plano material que tenemos por defecto. Shiva quien trae la claridad para ver esto, para disolver lo que el Brahma y el Vishnu del otro crearon sin vos. Porque si ni siquiera integraste vos a Brahma y a Vishnu, está dado por el otro. Cuidado con eso, al momento de integrar los arquetipos de Brahma y Vishnu. Shiva, quien con su pareja tántrica Kali, Kali la diosa, la negra, Kali la deidad colérica, que corta cabezas de los indignos, es o son guías de retorno al origen. Y ahora voy a leer un pasaje de un texto tántrico que encontré que me gustó mucho sobre Shiva. De ahí cerramos con la parte teórica y vamos al trabajo práctico. Shiva no es la mente, no es el intelecto, no es el ego ni la memoria, no son los oídos ni la piel, no son la nariz ni los ojos, no es el espacio ni la tierra, ni el fuego ni el agua, ni el viento.
Shiva es la forma de la conciencia, es el eterno, es el infinito. Shiva no es la respiración ni los 5 elementos, no es la materia, ni sus 5 capas de conciencia. Shiva no es el habla ni las manos, tampoco los pies. Shiva es la forma de conciencia y la dicha. Es el eterno en virtud. Shiva no necesita mandala ni mantras. No necesita peregrinaciones ni rituales. Shiva no es la materia ni la experiencia. Shiva es la trascendencia a la muerte. Su forma es sin forma. Existe en todas partes. No es maestro ni estudiante. Shiva es la forma de la conciencia, eterna. Es el infinito sin dualidad. Así que bueno, que cada quien, de la mano de Shiva, del amigo Shiva, que mire al este, a las zonas donde hablamos recién, con las cualidades budistas, guerreras, mágicas, pueda ir hasta las puertas de Shambhala y dar su combate mágico y conectar con su propia esencia. Que cada quien pueda conectar con su propio espíritu y pueda volver a su origen. Bueno, vamos al trabajo material. vamos a ponerle el cuerpo. Vamos. Ya cargamos el combustible espiritual, ahí nos llenamos de energía sutil y vamos a ponerle el cuerpo. Y ya lo estábamos poniendo el cuerpo, estando acá y decir más allá. Vamos a hacer un trabajo meditativo e introspectivo. Así que los invito a que busquen un lugar cómodo. Quieren, pueden apagar cámaras, pueden ir a otro lugar, pueden sentarse, acostarse, pueden dejar la cámara prendida ahí, ubicarse en otro lugar, como ustedes quieran. Porque vamos a hacer una meditación bastante fuerte. Una meditación kármica, dármica, y donde vamos a incluir a Brahma, Vishnu y Shiva. Así que preparaos. Si nos pasamos un poquito de hora, que en general estamos hasta las 12, 2 horitas, nos pasaremos unos minutitos, pero bueno. Vamos a empezar a conectar con el cuerpo. Voy a poner una musiquita que había preparado. Son unos mantras a Shiva, justamente, que no necesitan ningún mantra, pero bueno, vamos a utilizarlo también lo material para considerar. Dale, lo voy a poner bajito de fondo para que acompañe. Vamos más allá y le ponemos música. Dale, listo. Cierro los ojos. Y me conecto con el cuerpo, con la respiración. Con esa vía de liberación que es la respiración. Conectamos. Como decimos siempre, si viene un pensamiento, si viene una palabra, una emoción, lo dejo ir. Luego le doy respuesta, luego de este encuentro, luego de este momento. No es momento de pensar, no es momento de sentir emoción, sino de conectar con el vacío, con lo shivaico. Voy a relajar el cuerpo, centrarme en mí mismo, en el acá y en el ahora. Me pongo cómodo corporalmente.
Y empiezo a respirar, a sentir cómo está la respiración. Si es superficial, si es una respiración desde el pecho, la siento, no la juzgo. Si es desde el plexo solar, o si viene desde mi estómago. Siento cómo el aire ingresa por mis narinas, observo si está frío, si está caliente, cálido. E imagino cómo entra y sale de mi cuerpo, ingresando por mis narinas, pasando por el tracto respiratorio. Voy a evaluar simplemente cómo está la respiración y la siento. No solo cómo llega a mis pulmones, sino cómo hace el proceso alquímico de transformar el aire en oxígeno y el oxígeno en vida, alimento de las células, alquimia pura en el cuerpo. Entonces conecto con esta respiración. Siento cómo entra y sale ese aire de mi cuerpo, una y otra vez. Se siente cada vez más pesado el cuerpo, más pegado a la silla, a la cama donde esté, a la pared apoyado. Se siente pesado el cuerpo, relajado. Si viene un pensamiento, lo dejo ir, luego lo atenderé. Le agradezco que aparezca a traerme un mensaje y luego lo escucharé. Luego le daré respuesta. Ahora me concentro en mi cuerpo. Haremos un escaneo de nuestra estructura corpórea. Cada vez que nombre una parte del cuerpo, le haré una imaginación, un escaneo para ver cómo se encuentra, si hay algún dolor, si hay alguna tensión, si siento frío en esa parte del cuerpo, calor, y simplemente lo visualizo. Puedo acompañar este escaneo con una energía relajante, una caricia suave por esa parte del cuerpo, con una energía toroidal del color que ustedes quieran, que irá ascendiendo por el cuerpo. Inicio por las plantas de los pies. Siento cómo están. Si están apoyadas en el piso, si hay presión de los zapatos, si están al aire libre y siente frío. Simplemente siento eso. Y le envío esta energía de sanación, de relajación, de caricia del cuerpo, que pasa por la punta de los dedos del pie, sube por los empeines, lo une con los tobillos, y esta energía empieza a subir por las pantorrillas. Toda esta relajación va conectando con los gemelos, con las pantorrillas, e irá subiendo poco a poco por la pierna, llegando a la rodilla, la relajo si hay alguna molestia, si hay algún dolor. Ahora subo hasta mis muslos, se relajan los cuádriceps, se relajan los isquiotibiales, se relajan los aductores. Esta parte del cuerpo que sostiene las piernas, lo relajo con suavidad, con esta caricia energética y con color que va subiendo y envolviendo el cuerpo. Paso por el suelo pélvico, los genitales, el muladhara, conecto con mis glúteos y con el sacro, llegando a las caderas, donde está la energía de la creación. Ahí está lo sagrado, el sacro en lo que yo hago de oficio. Y esa energía, esa luz desde el sacro va a ir subiendo por toda la columna, encendiéndola de este color que le asigna la energía, y por el frente de mi torso también todo su interior. Todos los órganos internos se irán iluminando, incluido el corazón, llegando al pecho, abriendo el plexo solar. Todo mi torso se ilumina.
llegando al cuello, relajando los trapecios, los hombros, los brazos. Sigue esta energía hasta los antebrazos, las manos. Siento cómo recorre la palma de mi mano y por los dedos sigue y sale esta energía de color y relajante hasta por fuera de los dedos. Se realimenta y vuelve esta energía que llega hasta el cuello, las cervicales, lugar de tensión por defecto. Lo relajo las cervicales, los trapecios, el cuello, y esta energía de relajación va a ir subiendo por la parte de atrás del cráneo, subiendo hasta la parte más posterior del mismo, y lo envuelve con una energía relajante hasta llegar hasta la frente, mis cejas, las sienes, los ojos y también la nariz, los pómulos, los oídos, las orejas, la conexión de la mandíbula con el cráneo que puede tener tensión, la relajo la mandíbula, la boca, puedo abrir la boca siempre respirando por la nariz, pero puedo relajar la boca con la lengua en el paladar, relajo. Y por último relajo la garganta, donde puede haber mucha tensión por lo no expresado. Y esta energía se vuelve a conectar con el timo. En este momento todo mi cuerpo está conectado a mi esencia, vibrando en esta energía. Si quedó alguna zona con molestia, le envío respiración y energía para sanarlo. Disfruto este momento de relajación. Simplemente lo percibo. En este estado de relajación iniciamos el primer trabajo tántrico. Vamos a ir a ubicar en nuestro interior, esta vez dentro nuestro, cuáles son los caminos karmáticos dados por el otro. ¿Qué es lo que hoy sigo repitiendo karmáticamente? ¿Qué causas karmáticas sigo realizando y repitiendo dadas por el otro hoy? Puedo recordar como punto de referente valorizador las que tenía y repetía karmáticamente y hoy ya no. Para ubicar y encontrar cuál es el karma que debo trascender. Cada quien que encuentre su interior, su karma o sus karmas. Y por ahora simplemente los ubicamos, los observamos. ¿Qué karmas quiero superar? Por ahora vamos a dejar la observación de estos karmas para utilizarlo luego. Ahora, y como parte de la salida de lo karmático, vamos a encontrar y ubicar también en nosotros cuáles son nuestros dharmas.
pueden ubicar como referente valorizador del pasado los dharmas ya cumplidos, lo que le hayan ganado al tiempo, lo que le hayan ganado a lo dado por el otro. Ubiquen también los dharmas que quieren lograr e integrar en su vida, a través de esos más allá y esos hacia dónde de cada quien. También voy a visualizar estos dharmas, estas nuevas causas de mi vida. Y los observo. Esto va de la mano de la observación con el sentir de este nuevo dharma, de cómo me voy a sentir cuando cumpla mi dharma. Visualizados, percibidos y sentidos estos dharmas, vamos a pasar a la segunda parte de este trabajo ritual. Desde el lugar de cada quien, plantado desde sí mismo, con todo lo que vimos hoy, vamos a encontrarnos con las tres deidades de la Trimurti. El primero en encontrarnos e invocar va a ser Brahma. Invocamos a Brahma para que a través de ese arquetipo, de esa deidad, se integre en nosotros y podamos hacer nuestra creación. Los dharmas que hemos visto recién los vamos a poner en esta invocación de creación brámica o brahmánica, a crear. Una de las salidas del karma es la creación. Entonces, en este momento, cada uno en su visualización frente a Brahma invocará su creación, con palabra, visión y emoción. Que a través de la invocación de Brahma pueda crear la vida en mí. Y ahora nos vamos a enfrentar en la invocación de Vishnu, el arquetipo de la conservación. Ahora voy a invocar lo que sí quiero conservar en mi vida para sostenerlo. Entonces, frente a esta deidad, vamos a invocar en palabra, en pensamiento y emoción y visión lo que sí quiero conservar. Cada quien le da la forma a la deidad que elija. Cada quien invoque lo que quiere sostener.
invocando que voy a conservar. Ahora por último nos vamos a enfrentar a la deidad de Shiva, la destrucción, la transformación, la muerte. Y vamos a invocar, junto con Kali, la que corta cabezas de los indignos, a que podamos destruir, transformar y dar muerte a lo que ya no queremos en la vida, a lo que ya no elegimos y lo que ya no queremos sostener. Frente a frente, con Shiva, para lo que no. En palabra, pensamiento, visión y sensación. Último momento para ir indicando lo que no, a lo que doy muerte. Invoco a Kali y a Shiva para dar muerte a lo que no. Y ahora, cada quien a su tiempo, va volviendo a estar frente a frente con Shiva para poder ver a las tres deidades al mismo tiempo, para integrar en cada quien la realidad propia. Volviendo al cuerpo. Voy volviendo este viaje al espíritu. Poco a poco me despido de las deidades, integro el karma y el dharma, y lo supero. Cada quien va volviendo a su tiempo, al cuerpo, sintiendo las diversas partes del cuerpo.
Arranco por los dedos de las manos, de los pies. Voy moviendo poco a poco. Los brazos, las piernas, volviendo a dar mucha movilidad a los músculos. Puedo mover los hombros, el cuello. Vuelvo al estado corporal. Lo último que se abre son los ojos. Si tengo la cabeza agachada, la levanto suavemente. Si estoy acostado, me levanto de costado. Y voy incorporando, es decir, entrando al cuerpo. Una vez que ya tengo la sensación de corporeidad y ya me siento en el cuerpo, poco a poco voy volviendo al sentido de la vista. Voy a abrir mis ojos, poco a poco, veo con la luz, está prendida. Si está apagada, puedo prender. Estamos volviendo al cuerpo. Acá estamos. Vamos a ver si alguien quiere. Es un gran trabajo interno. Si alguien quiere dar un parecer, una evolución, hay una pregunta, abrimos el espacio para eso porque si estamos un poquito pasadito de tiempo, hoy da también para la reflexión. Muy bien. Bueno, qué dicha poder compartir este gran taller. Ya tenemos seguramente con el grupo el tercer módulo en creación, ¿no es cierto, amigo? ¿No es cierto, amiga? Muy grato, ¿eh? Muy grato. Se siente súper. Compartan si así lo desean. Hagamos una cosa, Tami, sacale el grabar, así no hay vergüenzas en la grabación y no quedan grabados los testimonios. Ahí está. Así ayuda.